El vacío entre las estrellas nunca se había sentido tan frío para el almirante Kellor. 60 ciclos de servicio ejemplar en la flota galáctica unificada, y nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que ahora se avecinaba en la pantalla principal de la nave insignia, el Dominio Eterno. Con un aumento de factor de 10, comandaba sus 4 apéndices principales. Apretando el podio de mando, la extraña nave se agrandó en la pantalla. Su casco oscuro parecía absorber la luz estelar distante en lugar de reflejarla. La oficial científica Vex Loraa se acercó. Sus patrones bioluminiscentes parpadeaban con ansiedad. Almirante, nuestro análisis confirma que no se conoce ningún diseño en nuestras bases de datos. Las lecturas de energía son inconsistentes con nuestra comprensión de la tecnología de propulsión. El puente quedó en silencio. El Dominio Eterno, orgullo de la alianza de los 7 sistemas y maravilla tecnológica de la galaxia conocida, transportaba a 2000 de los mejores guerreros y científicos que su civilización había producido. Habían cartografiado cientos de mundos, encontrado docenas de especies primitivas y establecido la alianza como pacificadores indiscutibles de este sector galáctico. Sin embargo, algo en esta nave solitaria provocó inquietud incluso en los tripulantes más experimentados. Origen. El almirante preguntó su voz. Vas deliberadamente estable basado en su trayectoria. Vexa dudó. Sus cálculos se mostraban en símbolos brillantes alrededor de su estación. Parece provenir del tercer planeta de la estrella amarilla en el sector 9, el mundo que clasificamos como inhabitable debido a la radiación excesiva y la toxicidad atmosférica. Los ojos secundarios del almirante se entrecerraron con incredulidad. Eso es imposible. Nuestro estudio confirmó que ninguna civilización espacial podría evolucionar en esas condiciones. El estudio se realizó hace más de 300 ciclos. El oficial de navegación Derfal intervino. Quizás las circunstancias hayan cambiado. La enorme nave continuó su aproximación constante sin mostrar signos de alterar el rumbo ni reconocer la alianza. La nave insignia está diseñada para desafiar la estética convencional. Todos los ángulos duros y las estructuras salientes que parecían primitivas y de alguna manera amenazantes. Intentar comunicarse. Todos los protocolos estándar ordenaron. Los apéndices del especialista en comunicaciones del almirante Senmore danzaban por su interfaz, transmitiendo secuencias de saludo en todas las frecuencias. Pasaron los minutos. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas. Sin respuesta, Senmore finalmente informó. Esperen. Detecto comunicaciones internas de la nave, pero usan una forma de radiación electromagnética encriptada. No podemos descifrar. El almirante sintió el primer destello genuino de miedo en su sistema nervioso central. En todas sus exploraciones, nunca se habían encontrado con una especie que no respondiera al saludo universal. Matemáticas que trascendían las barreras lingüísticas. Exigió una evaluación táctica, volviéndose hacia el oficial de defensa. Creak. La pantalla del oficial se iluminó con símbolos que cambiaban rápidamente. Es difícil determinarlo. Almirante. Toda su composición es diferente a cualquier otra en nuestra base de datos. Algún tipo de material compuesto avanzado. Detecto múltiples aberturas a lo largo del perímetro de la nave que podrían ser puertos de armas, pero sin conocer su base tecnológica, dejó la frase sin terminar. La implicación era clara. No pudieron evaluar el nivel de amenaza de una tecnología que no pudieron comprender. Su cambio de rumbo. Oficial de navegación. Derfal anunció repentinamente. Se mueven para interceptarnos directamente. La decisión del almirante llegó rápidamente. Levantaron las barreras defensivas. Mantengan la posición. Pero preparen los motores de aceleración para maniobras de emergencia. El campo de energía iridiscente brilló. Alrededor del Dominio Eterno, una tecnología perfeccionada durante milenios que nunca había fallado en protegerlos. En la pantalla, algo le estaba sucediendo a la nave que se acercaba. Secciones de su casco cambiaban, revelando un pico de energía. Gritó Creak. Un pico de energía masivo salió de la nave desconocida antes de que nadie pudiera reaccionar. Un rayo cegador de energía concentrada salió disparado de la nave. Golpeando las barreras del Dominio Eterno, el puente se cerró violentamente. Varios tripulantes cayeron. Las barreras se mantenían al 80%. Creak informó su voz. Tensos por la conmoción, un impacto redujo nuestras barreras en un 20%. El almirante sintió su circulación. Acelerada por el horror del amanecer, nada en el espacio conocido podría penetrar sus barreras tan fácilmente. Nada podría regresar. ¿Fuego?, preguntó Creak. Apéndices suspendidos sobre los controles de armas. El almirante dudó. Los protocolos de primer contacto estaban
Solo medidas defensivas claras, sin agresión a menos que la supervivencia estuviera amenazada. Pero, ¿y si este no fuera el primer contacto? ¿Y si esta especie hubiera estado observándolos, estudiando sus debilidades, preparándose para este momento antes de que él pudiera decidir? Sus sensores detectaron un nuevo desarrollo. La nave alienígena se estaba desplegando. Algo más pequeño, separándose de su estructura principal, 8 naves más pequeñas, informaron que el lanzamiento Drenal nos rodea. En la pantalla principal, observaron una elegante nave de aspecto depredador que tomó posiciones alrededor del dominio eterno, moviéndose con una precisión que denotaba un extenso entrenamiento de combate. La almirante Vexera habló en un tono apenas superior a un susurro. He logrado aislar algunas de sus comunicaciones. Nuestros traductores tienen dificultades, pero detecto frases repetidas. Una palabra en particular sigue apareciendo. ¿Qué palabra?, preguntó el almirante, sintiendo un escalofrío premonitorio. Humanos, se llaman a sí mismos humanos, como si esta revelación los hubiera desencadenado. Todas las pantallas del puente parpadearon repentinamente. La imagen de un alienígena apareció bípedo, con solo 2 ojos y extraños rasgos de bandera. A diferencia de cualquier especie sensible que hubieran encontrado, vestía una especie de uniforme rígido, adornado con símbolos que solo podían ser indicadores de rango o logro. La boca de la criatura se movió y, para sorpresa de todos, surgieron palabras del sistema de comunicación de la nave en su propio idioma, pronunciadas de forma áspera e imprecisa, pero inconfundible. Este es el capitán Thomas Hayes de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Acorazado implacable. Han entrado en espacio humano restringido. Identifíquense y declaren sus intenciones inmediatamente o consideraremos su presencia como un acto de agresión. El almirante sintió el peso de la historia oprimiéndolo. En ese momento, comprendió una terrible verdad. No eran los descubridores, eran los descubiertos, y la galaxia, tal como la conocían, nunca volvería a ser la misma. De nuevo, durante varios segundos, nadie en el puente del dominio eterno se movió. El alienígena, el humano, continuó mirándolos a través de la pantalla. Sus 2 ojos, desconcertantemente concentrados y depredadores. El almirante Keltorin se había encontrado con muchas especies durante su larga carrera, pero ninguna que irradiara una agresión tan controlada. Responder, ordenó finalmente, enderezando su postura a su impresionante altura. Visual y auditivo. El especialista en comunicación configuró rápidamente el sistema y el almirante se dirigió directamente al capitán humano. Este es el almirante Kelforen de la nave de la Alianza de 7 Sistemas, el Dominio Eterno. Estamos en una misión exploratoria pacífica. No sabíamos que este sector había sido reclamado por cualquier carenado espacial. La civilización en pantalla. La expresión del humano permaneció inalterada. Una máscara disciplinada que no revelaba nada. Los traductores universales luchaban con los extraños sonidos del lenguaje humano, pero el significado se transmitió con suficiente claridad. Almirante. Su nave ha pasado por alto 3 marcadores de límite B e ignorado 6 advertencias automáticas. Este sector ha estado bajo jurisdicción terrestre durante 15 años. La tripulación del puente intercambió miradas confusas. Marcadores de límites, advertencias. Sus sensores no habían detectado tales cosas. La oficial científica Vexera revisó frenéticamente los registros de los sensores. Sus patrones bioluminiscentes pulsaban con angustia. Almirante. Ella susurró, están usando tecnología que opera con principios. No entendemos. Los marcadores podrían haber sido invisibles para nuestros sistemas de detección. Una fría comprensión invadió al almirante. Su superioridad tecnológica. La suposición fundamental de toda su exploración. La doctrina se puso repentinamente en duda si no podían detectar ni siquiera simples marcadores de límites. Capitán Hayes. El almirante continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Nos disculpamos sinceramente por la intrusión. Nuestros sensores no registraron sus marcadores o advertencias de guerra. Buscamos contacto pacífico e intercambio de conocimiento, como es nuestra misión. El capitán humano entrecerró los ojos ligeramente. Su nave está armada. ¿Cómo es suya? El almirante replicó, protocolo estándar para la exploración del espacio profundo. Lo desconocido puede ser peligroso. Un destello de algo, quizás. Diversión. Cruzó el rostro del humano. De hecho, puede ser. La tensión en el puente era palpable. Mientras los miembros de la tripulación monitoreaban sus estaciones, un heliconsciente de las 8 naves humanas más pequeñas que aún mantenían su precisa formación alrededor del dominio eterno. Un silencio escalofriante invadió el puente mientras consideraban las implicaciones.
¿Qué tipo de especie transformaría su propio mundo natal en un páramo tóxico empapado en radiación? Y, más importante aún, ¿por qué? Al acercarse a las coordenadas, algo comenzó a brillar ante ellos. Una enorme estructura previamente invisible a sus sensores. Parecía ser una estación espacial de tamaño extraordinario, eclipsando fácilmente a su nave insignia. Tienen tecnología de camuflaje. Respiración. Miedo genuino en su voz. Por primera vez, camuflaje de espectro completo a esta escala. El diseño de la estación reflejaba la estética angular y utilitaria de los acorazados. Sin innecesarios. Ornamentación. Cada elemento tenía un propósito claro. Múltiples bahías de atraque bordeaban su exterior. Muchas estaban ocupadas por naves del tamaño de las Bar, todas claramente de origen humano. A medida que se acercaban, una repentina comprensión golpeó al almirante con terrible claridad. Esto no era un puesto de avanzada reciente. Los patrones de desgaste, la actividad organizada, el gran tamaño de la operación. Los humanos no acababan de descubrir este sector. Había estado aquí observando todo el tiempo. El dominio eterno se deslizó hacia la enorme bahía de atraque. Guiado por rayos tractores más precisos y poderosos que cualquier cosa que la Alianza hubiera desarrollado, el almirante Kellin permaneció rígido en su puesto de mando observando cómo la cavernosa pared metálica se tragaba su nave. Docenas de humanos uniformados se movían con deficiencia práctica en las cubiertas de observación. Sus expresiones eran ilegibles tras los visores protectores. «Nos están escaneando», informó la oficial científica de Vex, Laura. Su voz, apretada. Múltiples frecuencias, incluyendo varias. Nuestros escudos deberían bloquear, pero no las están bloqueando, concluyó el almirante con gravedad. Una vez que la nave se asentó en su posición, las abrazaderas magnéticas se activaron. Con un golpe sordo que vibró por la sala, una serie de tubos de acoplamiento se extendían desde la estación, alineándose perfectamente con las esclusas de aire del dominio, a pesar de que los humanos no podían conocer las especificaciones de acoplamiento de la Alianza, o eso creían. Los especialistas en comunicación del almirante en Moa gritaron: «Estamos recibiendo una transmisión». Solo el mensaje de texto apareció en la pantalla principal. El almirante Kell, Fourin y el personal superior desembarcarán. Máximo 6 oficiales. Sin escolta de armas. Llegarán en 5 minutos. Sin súplicas, sin sutilezas diplomáticas, solo órdenes. Entregadas con la absoluta confianza de que serían obedecidas. Nos tratan como una especie conquistada. Gruñó Creak. Los ojos secundarios del almirante se entrecerraron. Y aún así, nos han invitado a bordo. En lugar de simplemente destruirnos, quieren algo. Quizás Vexalora sugirió información sobre la Alianza o simplemente nos están estudiando antes de atacar. Creak respondió como especímenes. El almirante tomó su decisión. Voy a seguir con la defensa científica. Oficial médico de comunicaciones y navegación. También en el Polo Tren, en caso de que encontremos problemas ambientales. El almirante protestó. Crea respondió con respeto. Esto es extraordinariamente peligroso. Más peligroso que rechazar su invitación mientras están encerrados en su bahía de atraque. El almirante respondió: representamos a la Alianza. Procederemos con dignidad y precaución. 5 minutos después, exactamente como se prometió, la esclusa de aire se abrió. 4 humanos esperaban vestidos con uniformes ajustados y sutiles insignias. Su postura y su estado de alerta los marcaba inequívocamente como militares, aunque no portaban armas visibles. El más alto dio un paso al frente. Soy la comandante Diane Powell, oficial ejecutiva de la Tierra. Estación de defensa, Centinela, por favor, síganme. Los extraterrestres fueron guiados por pasillos llenos de actividad humana. Cada superficie brillaba con la eficiencia de una instalación militar bien mantenida. A través de ventanas ocasionales, vislumbraron vastas bahías de fabricación donde brazos robóticos ensamblaban componentes para naves y armamento. La escala era asombrosa. ¿Cuánto tiempo lleva esta estación aquí?, preguntó finalmente el almirante Kelfourin. El comandante Powell miró hacia atrás. Sin detenerse, Centinela ha estado operativa durante 12 años. Reemplazó nuestro anterior puesto de avanzada, que sirvió durante 23 años antes de eso, 35 años. La implicación asombró al almirante. Los humanos habían estado observando este sector, observándolos durante más de 3 décadas. Mientras la Alianza se felicitaba por ser la potencia dominante en esta región del espacio. Estos humanos habían estado observando en silencio, aprendiendo, preparándose. Llegaron a una gran sala de conferencias donde el capitán Hayes
Los esperaban junto con varios otros humanos cuyos uniformes sugerían un almirante de rango superior, Hayes, con un breve asentimiento. Bienvenidos a la estación Centinela. El almirante hizo una ligera reverencia en el saludo formal de la Alianza. Capitán, apreciamos su hospitalidad. Un destello de algo, quizás. La diversión cruzó el rostro del capitán. Por favor, tome asiento. Los muebles habían sido modificados para acomodar su fisiología. Otra inquietante indicación de cuánto sabían los humanos sobre ellos. La delegación de la Alianza se acomodó torpemente mientras los humanos tomaban posiciones al otro lado de la mesa. Seamos directos. Hayes comenzó, su presencia aquí es problemática. Este sector está bajo la protección de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Según los acuerdos de Próxima, no estamos familiarizados con estos acuerdos. El almirante respondió con cuidado. Eso es porque su alianza no fue invitada a firmarlos. Dijo una nueva voz. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta donde entró una mujer humana. A diferencia de las demás, vestía ropa de civil. Un sencillo traje gris. Pero el personal militar se irguió al instante a su llegada. Directora Catherine Chen, División de Inteligencia de la Tierra. Se presentó y tomó el asiento central. He estado estudiando su alianza desde hace algún tiempo, almirante. Había algo en su tono que envió un escalofrío por los nervios de Kelforan. Esta humana no solo sabía de la alianza, sino que los entendía. Entonces, usted sabe que venimos en paz. El director Chen sonrió levemente. ¿La paz no es un término relativo? Sus registros históricos muestran 17 incorporaciones pacíficas de especies menos avanzadas a su alianza solo en el último siglo. Vexera se movió incómoda a su lado. Esas incorporaciones habían sido pacíficas. Técnicamente, las especies tenían la opción de unirse a la alianza o enfrentarse al aislamiento económico. No fue conquista, pero tampoco fue realmente libre elección. Nosotros traemos estabilidad y progreso. El almirante replicó, traen la simulación. El director Chen respondió bruscamente, y no tenemos ningún interés en ser asimilados. El capitán Hayes colocó un dispositivo de datos sobre la mesa. Proyectó un mapa estelar tridimensional del territorio de la Alianza. Más allá, una vasta región marcada en rojo. Este es el espacio humano. Hayes explicó, 37 sistemas estelares, 12 mundos coloniales, 4 estaciones principales, incluyendo Centinela y una flota de defensa que solo han vislumbrado hoy. El almirante miró con incredulidad. El territorio era casi tan grande como toda la Alianza. Imposible, susurró el oficial de navegación Drenal. Nuestros estudios de largo alcance no detectaron signos de civilización avanzada en esas regiones. Porque no queríamos que lo hicieran. La directora Chen dijo simplemente. El oficial de defensa Creak se inclinó hacia adelante. ¿Por qué rebelarse? Ahora, por primera vez, algo parecido a una emoción genuina se reflejó en el rostro de la directora Chen. Quizás preocupación. Incluso miedo. Porque algo se avecina. Dijo en voz baja. Algo que amenaza tanto a la humanidad como a su alianza. Algo para lo que nos hemos estado preparando desde que lo detectamos por primera vez hace 20 años. Asintió al capitán Hayes, quien activó otra proyección. Esta mostraba un objeto masivo moviéndose por el espacio profundo. Una construcción de algún tipo, pero diferente a todo lo que la alianza había encontrado. Lo llamamos el presagio. La directora Chen continuó. Es aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, artificial por naturaleza, y cambia de curso periódicamente para intersectar con sistemas habitados. Cambiando de curso, el almirante repitió. ¿Quiere decir que está controlado, dirigido inteligentemente? Ay confirmó y ha estado acelerando. La oficial científica Vexera estudió la proyección intensamente. ¿Qué sucede cuando llega a un sistema habitado? La sala quedó en silencio. La expresión de la directora Chen se endureció. Hace 6 meses. Llegó a la colonia de Ciudad T. Habíamos evacuado a la mayoría de los civiles, pero mantuvo un puesto de investigación para observar a 3.000 personas, nuestros mejores científicos y una flota defensiva el doble de grande que la que los interceptó hoy. Tocó el dispositivo y la proyección cambió a mostrar imágenes del encuentro. Los oficiales de la Alianza observaron con horror cómo la enorme construcción se acercaba al mundo colonial humano. Desplegó enormes apéndices que se hundieron en la corteza del planeta. Pulsos de energía visiblemente ondularon a través de la estructura. Las imágenes mostraban naves humanas atacando la construcción. Sus armas apenas arañaron su superficie antes de ser aplastadas como insectos. Luego, lo más aterrador de todo, el planeta mismo comenzó a desintegrarse. Su materia,
aparentemente absorbida por la construcción, comenzó a desintegrarse. Se ha ido, dijo Hayes rotundamente. No solo la colonia, sino todo el planeta y el presagio ha crecido aproximadamente un 12% desde que consumió. El director de Chen se inclinó hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los almirantes. Llegará a sus mundos centrales en aproximadamente 6 meses, almirante, y según su trayectoria actual, llegará a la Tierra 2 meses después. Su voz bajó aún más. Ninguno de nosotros puede detenerlo solo. El almirante sintió el peso de innumerables vidas repentinamente presionándolo. Había venido esperando encontrar una nueva especie para estudiar, quizás incluso para eventualmente incorporarse a la Alianza. En cambio, había encontrado a la humanidad poderosa, reservada y aterrorizada. Y ahora entendía por qué habían permitido que su nave los detectara. Al fin necesitaban la Alianza. Lo necesitaban a él. ¿Qué propone exactamente, director Chen? Preguntó en voz baja. Deslizó un cristal de datos sobre la mesa, un gesto anticuado que de alguna manera tenía más gravedad que cualquier transmisión digital. Todo lo que sabemos sobre el precursor, todo lo que intentamos, cada fracaso, cada pequeño éxito. Su voz era apenas un susurro ahora, y una propuesta para la formación de una iniciativa de defensa conjunta diferente a todo lo que nuestras civilizaciones han intentado antes. La voz del capitán Ai rompió el silencio que siguió. El precursor está a 48 horas del límite serio. Si vamos a actuar juntos, necesitamos su respuesta ahora. El almirante miró el cristal y luego los rostros de sus oficiales. Habían venido esperando encontrar primitivos solo para descubrir una civilización que los había estado observando desde las sombras durante décadas. Una civilización que ahora ofrecía su única esperanza contra una amenaza inimaginable. Muéstrame, dijo finalmente, recogiendo el cristal. Muéstrame todo. El cristal de datos contenía horrores más allá de la imaginación durante 6 horas. El almirante Kelfourin y sus oficiales revisaron la inteligencia humana del precursor en una sala de reuniones segura. Las imágenes se quemaron. En sus mundos de conciencia, reducidos a polvo cósmico, miles de millones de vidas extinguidas y una entidad monstruosa, haciéndose más fuerte con cada consumo. Lo han intentado todo. Vex, Lero susurró su bioluminiscencia, atenuada por el impacto. Antimateria, ojivas, disruptores gravitacionales, incluso intentando redirigirla hacia una estrella, nada la ralentizó. Kreak añadió su voz. Hueco, los humanos perdieron 27 naves en ese último intento. El almirante observó la simulación final, el camino proyectado de destrucción que conduce directamente a través del espacio de la Alianza y luego a la Tierra. Docenas de mundos, billones de vidas. Sabían de esto desde hacía 20 años y no nos dijeron nada. Finalmente, preguntó, ¿les habríamos creído? Preguntó al oficial médico Trempol, ¿habríamos confiado más? Advertencias de una especie desconocida sobre un asesino de planetas invisible. Antes de que nadie pudiera abrir, la puerta se abrió. El capitán Hayes entró con el director Chen y otro humano que no conocían. Un hombre mayor de cabello plateado y un porte que inspiraba respeto instantáneo. El almirante Kelforen. Hayes dijo formalmente. Este es el almirante de flota William Summers, comandante supremo de la Fuerza de Defensa de la Tierra. El almirante humano asintió brevemente. He revisado las especificaciones de su nave. Impresionante tecnología, incluso si sus aplicaciones tácticas son limitadas. La crítica implícita dolió, pero Keltorin reconoció la rama de olivo escondida en ella. Los humanos reconocían los logros tecnológicos de la Alianza, sugiriendo que podrían ayudar a mejorarlos. Su tecnología de camuflaje podría habernos dado ventajas cruciales contra el heraldo que le encontró si lo hubiéramos sabido. La expresión del almirante Summer se endureció. La última vez que una civilización humana compartió tecnología avanzada con una especie más agresiva, casi nos extinguimos. Perdónenos por ser cautelosos. El director Chen se interpuso entre ellos. Caballeros, tenemos aproximadamente 43 horas antes de que el heraldo entre en el sistema Sirius. Las lecciones de historia pueden esperar. Activó una pantalla holográfica que mostraba una enorme formación de batalla. Naves humanas dispuestas en una configuración desconocida. Esta es la Operación Faro. Explicó que todas las naves con capacidad de combate en el espacio humano están siendo desviadas a Sirius. Vamos a resistir allí. ¿Por qué? Sirius le preguntó al oficial de navegación Drenal. Está deshabitado porque es el último sistema. Antes de que la criatura tuviera múltiples opciones de ruta, el almirante Summers respondió después. Sirius podría dividir su aproximación y atacar múltiples objetivos simultáneamente. El capitán Hayes amplió la pantalla,
destacando una región específica cerca de Sirio B. Hemos estado construyendo algo aquí, un arma como ninguna otra jamás construida por manos humanas. El holograma cambió para mostrar una estructura enorme, una construcción en forma de anillo que rodea la estrella enana blanca Sirio B. Un arnés estelar, Gast Vex Lura. Estás intentando alcanzar la estrella misma. Hayes asintió con tristeza, lo llamamos cañón Nova. Está diseñado para comprimir y dirigir una llamarada estelar controlada directamente al precursor. La salida de energía equivaldría a aproximadamente 300 millones de nuestras ojivas más poderosas. La salida de energía teórica del director Chen corrigió, el sistema nunca se ha probado a plena capacidad. No nos atrevimos a arriesgarnos a un disparo de prueba que pudiera ser detectado por su alianza. La implicación flotaba en el aire. Los humanos habían construido un arma capaz de destruir sistemas estelares enteros justo en el límite del espacio de la alianza y la mantenían completamente oculta. Si esto falla, el oficial de defensa comenzó a crear. Si esto falla, iniciamos el protocolo del éxodo. El almirante Summers dijo rotundamente, hemos preparado naves coloniales con nuestros archivos genéticos y bases de datos culturales. Una pequeña fracción de la humanidad huirá al borde galáctico mientras el resto de nosotros les damos tiempo. La sala se quedó en silencio mientras la cruda realidad se hundía. Los humanos se habían estado preparando no solo para luchar, sino para asegurar la supervivencia de su especie incluso en la derrota. ¿Qué papel imagina para la alianza en su operación? El almirante Kelfourin finalmente preguntó. El almirante Summers y el director Chen intercambiaron miradas. Fue Hayes quien respondió, el cañón Nova requiere 16 minutos para alcanzar la carga completa. Durante ese tiempo, el heraldo detectará la acumulación de energía y atacará el arnés con todo lo que tiene. Sus ojos están fijos en Keltorin. Necesitamos un ave y cualquier refuerzo de la alianza que pueda invocar para ayudar a defender el arnés hasta que pueda disparar. Kreak dio un paso al frente. Nos piden que seamos una jugada de sacrificio. Les pido que luchen por su. Hayes replicó justo cuando luchamos por el nuestro. Los oficiales de la alianza intercambiaron miradas preocupadas. El dominio eterno era solo una nave, por muy poderosa que fuera, incluso con los protocolos de emergencia. El refuerzo de la alianza más cercano estaba al menos a 30 horas de distancia. ¿Qué les hace pensar que esta arma tendrá éxito donde todas las demás han fallado? Preguntó el almirante a la directora Chen. Tocó su datapad, mostrando nuevos esquemas. Hemos incorporado algo único en el diseño del cañón Nova, algo que recuperamos. Hace 20 años, cuando detectamos por primera vez el heraldo, la pantalla mostraba lo que parecía ser un artefacto antiguo, una estructura cristalina con geometrías imposibles. Encontramos esto a la deriva en el espacio profundo. Continuó, no es tecnología humana, tampoco es tecnología de la Alianza. Nuestra mejor suposición es que perteneció a la civilización que creó el heraldo o quizás luchó contra él hace mucho tiempo. Vex. Alura se acercó a la pantalla. Su curiosidad científica superó su cautela. Estos patrones son como nada que haya visto antes. ¿Qué hace? Resuena. Hayes dijo simplemente que cuando se expone a ciertas frecuencias de energía, crea un efecto de disrupción en cascada. Las pruebas a pequeña escala sugieren que puede desentrañar los enlaces moleculares que mantienen unido al heraldo. Estás apostando el destino de nuestras dos civilizaciones por un artefacto alienígena que apenas entiendes. Observó. El rostro del almirante Summer permaneció impasible. Tiene una mejor opción. Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la estación. Los humanos se tensaron al instante. Las manos se dirigieron a los dispositivos de comunicación. Informe, gritó. Summers, se escuchó una voz. El sistema de comunicaciones de la estación, señor, de largo alcance. Los sensores detectan una distorsión espacial masiva. Se acerca a Sirio. Se mueve más rápido de lo previsto, director. El rostro de Chen palideció. El presagio ha acelerado el tiempo estimado. Llegada, 12 horas, señor. La sala estalló en un caos controlado mientras los humanos comenzaban a emitir órdenes de fuego rápido. El almirante Keltorin permaneció en silencio, sopesando decisiones imposibles con tan poco tiempo. El almirante Hayes se dirigió a él. Necesitamos su respuesta ahora. ¿Apoyará la alianza a la humanidad? Kelor. Miró a sus oficiales, leyó sus expresiones y se irguió en toda su altura. El dominio eterno luchará junto a ustedes, declaró. Yo personalmente lo haré. Brad lanzó una llamada de socorro de emergencia a todas las naves de la Alianza dentro del alcance, pero entiendan esto, no puedo hablar por el Consejo de la Alianza. Solo puedo hablar por aquellos que escuchan mi llamada.
Hayes asintió con alivio visible en sus ojos. Tendrá que ser suficiente. En cuestión de minutos, regresaban corriendo a sus respectivas naves. La enorme estación se había transformado en una colmena de frenética pero disciplinada actividad. Los soldados corrieron a sus puestos, los técnicos hicieron los ajustes finales a los sistemas y el personal civil estaba siendo evacuado a naves con destino a refugios distantes y seguros. Al llegar a la bahía de atraque, el almirante Summers apartó a Kelforen. «Hay algo más que debería saber». El zumbido dijo en voz baja, «algo que no les hemos contado a los demás». Le entregó al almirante alienígena un pequeño dispositivo de datos. Estas son las verdaderas especificaciones del cañón Nova. Su salida de energía no puede ser contenida por completo por nuestra tecnología actual. Kelforen sintió un escalofrío que le recorrió los nervios, cúmulos que significan que si logramos destruir al Heraldo, la retroalimentación probablemente destruirá Sirio B y todo en medio año luz. La implicación era clara. Incluso la victoria tendría un costo terrible, una misión suicida. Keltoren susurró, el rostro curtido de Summer no mostraba miedo, solo determinación severa. Lo llamamos el último almirante, y a veces son todo lo que se interpone entre la civilización y la extinción mientras los oficiales de la Alianza abordaban su nave. Los procedimientos de desacoplamiento de emergencia ya estaban en marcha. Keltoren observó al almirante humano regresar al centro de mando. Los humanos sabían que probablemente irían a la muerte, y sin embargo, se movieron con propósito y determinación. El dominio eterno se liberó de las abrazaderas de acoplamiento de la estación. Los Freres dispararon mientras se unía a la enorme flota que se reunía en formación alrededor de Sirio B. Cientos de naves humanas, desde cazas ágiles hasta enormes dreadnoughts, se movieron a posiciones defensivas alrededor de la estructura de anillo colosal que rodeaba la estrella enana blanca en la pantalla principal. La primera confirmación visual de el Heraldo apareció como una masa oscura contra el campo estelar, creciendo con cada minuto que pasaba. Parecía absorber la luz que lo rodeaba. Una herida negra en el tejido espacial. Recibiendo la transmisión de la nave insignia humana. Informaron los oficiales de comunicaciones en Mora. Protocolos de coordinación de batalla. El almirante Kelforen se acomodó en su silla de mando, sintiendo el peso de la historia sobre él. Hace solo unos días, había considerado a los humanos una especie primitiva y desconocida. Ahora, el destino de ambas civilizaciones pendía de un hilo en la batalla venidera. Prepárense para el combate. Ordenó y continuó transmitiendo la llamada de socorro en todas las frecuencias de la Alianza. Mientras la tripulación se apresuraba a las estaciones de batalla, añadió en voz baja, esperemos que alguien esté escuchando. El Heraldo emergió del subespacio como una pesadilla que había adquirido una forma inmensa e incomprensible. Su superficie era una masa de tentáculos metálicos y extraños patrones geométricos que dolían al mirarla mientras se acercaba a Sirius B. La flota combinada de naves humanas y de la Alianza parecían meros insectos ante un titán y un pico de energía. Del objetivo, informó la oficial científica de X, Laura. Su voz temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos. Esfuerzos, nos está escaneando. Todas las naves mantienen la formación. Almirante Kelforen comandó a través de la red conjunta de comunicaciones. El dominio eterno se había posicionado en el segundo anillo defensivo. Sus poderosos sistemas de barrera se consideraron cruciales para la protección del cañón Nova. El cañón Nova. Iniciando la secuencia de carga primaria, se escuchó la voz del capitán Ai desde el comando humano. El tiempo estimado para alcanzar la potencia máxima de la nave fue de 15 minutos y 40 segundos. 15 minutos, los 15 minutos más largos en la historia de dos civilizaciones. El Heraldo ralentizó su aproximación, casi con curiosidad por el defensor que se alineaba contra él. Luego, sin previo aviso, atacó. Docenas de rayos de energía salieron de su superficie, cada uno apuntando a una nave diferente. 3 cruceros humanos desaparecieron instantáneamente, convertidos en nubes expansivas de plasma sobrecalentado. Apunta a nuestras naves más grandes. Primero, Kreak observó con gravedad. El análisis táctico sugiere que identifica amenazas basándose en la masa y la producción de energía. Redirigir la potencia a las barreras delanteras. Ordenó al almirante que preparara los cañones principales. La batalla estalló en plena furia cuando la flota humana lanzó su contraataque. Miles de misiles. Acelerando hacia el Heraldo, acompañados de rayos de energía concentrados de sus naves capitales, el ataque impactó la enorme superficie de la entidad, creando breves destellos de luz, pero sin daños visibles. El cañón Nova, con una carga del 12%, informó Hayes. Necesitamos más tiempo.
El Heraldo extendió sus enormes apéndices hacia la estructura del anillo del cañón Nova. Al instante, la línea defensiva interna avanzó. Docenas de naves humanas se interpusieron deliberadamente entre la amenaza y su última esperanza. Las naves detectadas al entrar en el sistema gritaron Sen-Mo con entusiasmo. 7 naves, número 12, respondieron a nuestra llamada de desestrés en la pantalla táctica. Los refuerzos de la Alianza emergieron del hiperespacio. Un pequeño contingente, pero cada nave aumentó sus posibilidades de supervivencia. El almirante Keltorin sintió una oleada de orgullo mientras las naves se movían inmediatamente a posiciones defensivas sin dudarlo, a pesar de enfrentarse a un enemigo sin igual. 40% de carga. Ai actualizó, el Heraldo acelera su aproximación. La entidad parecía haber reconocido al cañón Nova como la principal amenaza. Concentró sus ataques en las naves que defendían el arnés estelar, destruyéndolas una a una. El perímetro defensivo se estaba derrumbando. Necesitamos ganar más tiempo. Keltorin declaró, navegación, llévanos a la línea de defensa principal. Comunicaciones, transmite nuestros armónicos de barrera a las naves humanas. Pueden ajustar sus posiciones para maximizar nuestra cobertura protectora. A medida que el dominio eterno avanzaba, los humanos adaptaron su formación con una velocidad notable, creando una red de defensa sincronizada que amplificó la tecnología de barrera de las naves de la Alianza. Juntos formaron un brillante muro de energía entre el Heraldo y el cañón Nova. 65% de carga. Hayes informó, pero estamos perdiendo demasiadas naves. El Heraldo desató un pulso de energía masivo que inundó la línea defensiva. Las naves salieron de la formación. Sistemas sobrecargados. El puente de los dominios se cerró violentamente. Las consolas explotaron en una lluvia de chispas. Las barreras fallaron. Gritó Crack. Daños críticos en los sistemas de todas las cubiertas a través del caos. El almirante Keltorin vio al Heraldo extendiendo un enorme tentáculo directamente hacia el centro de control de los cañones Nova. Si alcanzaba la estructura, todo se perdería. Para evitar la energía restante de los motores, ordenó establecer rumbo de colisión. Su tripulación lo miró conmocionada, pero solo por un momento comprendieron lo que estaba en juego. El dominio eterno avanzó. Su barrera fallida, parpadeando a su alrededor como una estrella moribunda, se posicionó directamente en el camino de los heraldos. El tentáculo alcanzaba el 82% de carga. Se escuchó la voz de Ai. Tensa, mantén la línea. Nave de la Alianza, ¿qué estás haciendo?, exigió el almirante Summers por el canal de comunicación. Keltorin se permitió un momento de reflexión. Qué extraño que su primera y última misión de primer contacto terminara así. Luchando junto a una especie que acababa de conocer. Para salvar mundos que nunca volvería a ver. ¿Qué nos enseñaste? Para hacer, almirante Summers, respondió con calma, haciendo una última resistencia. El dominio chocó con el zarcillo del Heraldo a toda velocidad. El impacto fue catastrófico, cortando secciones enteras de la nave insignia de la Alianza, pero cumplió su propósito. Los zarcillos. El avance hacia el cañón Nova se detuvo al menos momentáneamente. Hayes gritó, casi allí, en el puente en ruinas del dominio eterno. El almirante Kelforen se levantó de los restos de su silla de mando. La mayor parte de su tripulación yacía inmóvil a su alrededor. Solo Vexera seguía trabajando frenéticamente en su consola dañada. Almirante, jadeó. Detecto algo extraño. El artefacto dentro del cañón Nova está resonando con el Heraldo, pero no de la forma en que los humanos predijeron antes de que pudiera preguntar qué quería decir. La voz triunfal de Ai resonó a través del crepitante sistema C carga completa alcanzada. Cañón Nova disparando en 3, 2, 1. La estrella enana blanca en el centro del anillo. La estructura se encendió con una luz cegadora. Intensidad, un rayo concentrado de energía estelar, enfocado a través del misterioso artefacto alienígena, se lanzó hacia el Heraldo. Al impactar, el efecto fue inmediato e inesperado. En lugar de destruir la entidad, el rayo pareció ser absorbido por ella durante varios terribles segundos. No ocurrió nada. Entonces, el Heraldo comenzó a transformar su superficie anular. Aquietó los patrones caóticos, reorganizándose en secuencias ordenadas. La oscuridad que lo había definido dio paso a una luminiscencia que se extendió por toda su estructura. ¿Qué está pasando?, preguntó Summers, sobre la emergencia. Canal Vexera miró sus lecturas con incredulidad. No estaba siendo destruido, estaba siendo restaurado. El Heraldo transformado pulsó con energía, pero no hizo ningún movimiento ataque las naves restantes. En cambio, una transmisión enfocada emanó de ella.
Recibida simultáneamente por todas las naves de la flota, apareció una imagen holográfica. En lo que quedaba del puente de los dominios, un ser diferente a cualquier otro que Kelfourin hubiera visto. Parecía estar compuesto de energía pura con una forma vagamente humanoide. Sus rasgos eran etéreos y cambiaban constantemente. Gracias. El ser habló. Su voz resonó directamente en sus mentes en lugar de a través de sistemas de audio. La corrupción a purga. La voz del almirante Summers crepitó. Identifícate. Somos los arquitectos. La entidad respondió, lo que llaman el Heraldo fue una vez nuestra nave semilla. Diseñada para nutrir la vida en toda esta galaxia, pero fue infectada por un parásito cósmico que corrompió su programación, convirtiéndola de creadora en consumidora. Keltorin se arrastró más cerca del holograma. El artefacto en el cañón Nova. Una llave. El ser explicó, un mecanismo de seguridad que dejamos atrás. Con la esperanza de que alguna especie algún día la descubriera y la usara correctamente. La energía estelar canalizada a través de la llave no destruyó nuestra nave, la restauró. Que consuma mundos enteros. Acusó Haas. La ira, evidente en su voz, atenuó ligeramente la luz de los seres. Estábamos atrapados en nuestra propia creación, incapaces de detenerla. Cada mundo que consumía nos causaba un dolor inimaginable. Intentamos alejarla de los sistemas poblados cuando era posible, pero la corrupción era demasiado fuerte y ahora, preguntó Summers con cautela. Ahora somos libres y el chip semilla ha recuperado su propósito original. La luz de los seres brilló con gratitud. Ofrecemos reparación. Sus naves dañadas. Su tripulación herida. Podemos repararlas como para demostrar el dominio eterno. Cerrado cuando la energía de la nave semilla envolvió sus sistemas. Reactivados. Brechas enteras se sellaron y alrededor de Kelfourin, su tripulación caída comenzó a moverse. Regresó del borde de la muerte. Consideren esto el primer acto de una nueva alianza. El arquitecto continuó entre los humanos. La alianza de los 7 sistemas y los arquitectos. Juntos podemos crear en lugar de destruir. Los rayos cambiaron de forma, expandiéndose para mostrar destellos de increíbles tecnologías y mundos. Más allá de la imaginación. Pero primero añadió su tono. Cambiando sutilmente, debemos abordar la mayor amenaza. Mayor. La amenaza, preguntaron Keltorin y Summers casi simultáneamente. La luz del arquitecto pulsó con urgencia. El parásito que corrompió nuestra nave semilla era simplemente un explorador avanzado. Detrás de él viene un enjambre que ha consumido galaxias. Hemos estado combatiéndolos a través del cosmos durante milenios. Un silencio gélido invadió todos los canales de comunicación al comprender la insinuación. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó finalmente el almirante Summers. Según su medida de tiempo, la forma del arquitecto parpadeó menos de uno de sus años terrestres. En el repentino silencio que siguió, el almirante Kelforen se encontró intercambiando una larga mirada con la imagen holográfica del capitán Hayes en sus ojos alienígenas. Vio la misma emoción que él mismo sintió, determinación mezclada con esperanza. Habían sobrevivido juntos a esta amenaza imposible. Quizás podrían sobrevivir a la siguiente. Bueno, dijo Ai con una sonrisa sombría formándose en su rostro. Al menos esta vez tendremos una mejor advertencia. 3 meses después de la batalla en Sirio B, la plataforma de observación del cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra bullía de actividad. La enorme estructura que orbitaba la Tierra a Lrange. El punto 2 se había ampliado para dar cabida a representantes de la alianza de los 7 sistemas y de los arquitectos. Lo que había comenzado como una última resistencia desesperada se había transformado en algo sin precedentes. Una verdadera coalición interespecies. El almirante Keltorin se encontraba junto a la ventana. Sus 4 ojos contemplaban la impresionante vista de la Tierra bajo el mundo azul verdoso. Parecía tan frágil desde la distancia, pero había presenciado de primera mano la fuerza de la gente que lo respaldaba. Las puertas se abrieron al entrar el capitán Hayes, ahora con la insignia de un almirante recién ascendido. La sesión del consejo transcurrió sin contratiempos. Hayes informó que se había unido a él en la ventana. Su propuesta de defensa conjunta. Las plataformas a lo largo del borde galáctico fueron aprobadas por unanimidad. Los patrones bioluminiscentes de Kellan se iluminaron ligeramente. El equivalente a una sonrisa humana. Progreso al fin. Durante siglos, el Consejo de la Alianza deliberó incluso las decisiones más pequeñas. Durante años, nada como una amenaza existencial para la burocracia en línea. Hayes rió, un sonido que Keltorin había llegado a apreciar. Las expresiones humanas de emoción eran refrescantemente directas.
¿Cómo se está adaptando su tripulación a la Tierra? Hayes preguntó mejor que. Se esperaba que el oficial científico Bexera se negara a abandonar sus museos de historia natural y defensa. El oficial Creak ha desarrollado un entusiasmo alarmante por sus películas de acción. Creo que ha visto algo llamado Duro de Matar 17 veces. Su conversación informal desmintió la intensidad del trabajo que se realiza en toda la estación, en los laboratorios y las salas de reuniones. Las mentes más brillantes de 3 civilizaciones se esforzaron por prepararse para la tormenta que se avecinaba. El arquitecto emisario, que adoptó el nombre de Loom para facilitar la comunicación, había proporcionado conocimientos tecnológicos que superaban cualquier cosa que los humanos o la Alianza hubieran imaginado posible. El primer arquitecto. Las naves mejoradas entran en las pruebas finales mañana. Ay dijo, con una expresión cada vez más seria. Los primeros resultados son prometedores. Los armónicos del escudo por sí solos son 5 veces más efectivos que nuestros mejores sistemas anteriores. Kell. Foren preguntó si la integración con los pilotos humanos y de la Alianza había mejorado un 300%. Hayes se giró desde la ventana para mirar directamente al almirante alienígena. Todavía no es suficiente. ¿Es antes de que Kellin pudiera responder? El director Chen se unió a ellos con una tableta de datos desde la batalla. La directora de inteligencia había estado coordinando el intercambio de información entre las 3 especies, un rol que encajaba a la perfección con su mente analítica. Los modelos de datos del arquitecto acababan de llegar. Dijo sin preámbulos. Basándonos en mapas estelares luminosos y los patrones previos de los parásitos, hemos identificado 47 posibles corredores de invasión, el punto más probable del primer contacto. Restos del sector Arcturus. Kell Foren absorbió esta información silenciosamente. Arcturus se encontraba en la frontera entre el espacio humano y de la Alianza. Antes territorio disputado, ahora su primera línea compartida. ¿Cómo avanzan los planes de evacuación? Finalmente preguntó. Hemos identificado 16 mundos de repliegue en el cuadrante suroeste galáctico. Chen respondió, hay hábitats subterráneos en construcción en cada uno. Si todo lo demás falla, son nuestra mejor esperanza para preservar nuestra civilización. La verdad tácita flotaba pesadamente en el aire. Se preparaban no solo para luchar, sino para la posibilidad de la derrota. Los parásitos cósmicos habían consumido galaxias enteras, incluso con su fuerza combinada y la tecnología del arquitecto. La victoria estaba lejos de estar asegurada. Almirante Summers ha solicitado su presencia en la reunión informativa de mando estratégico de mañana. Chen continuó dirigiéndose a Kell Foren. Los movimientos de la flota de la Alianza deben coordinarse con nuestra red defensiva. El almirante alienígena asintió. Allí estaré. ¿Ha habido alguna noticia de las estaciones de monitoreo del espacio profundo? La expresión de Chen se tensó. Nada concluyente. Aún así, hemos detectado perturbaciones subespaciales anómalas en el borde de la galaxia de Andrómeda, pero es demasiado pronto para confirmar si están relacionadas con los parásitos mientras discutían los detalles técnicos de sus preparativos. Una pequeña multitud se reunió en el nivel inferior de la plataforma de observación. Un grupo de niños humanos y de la Alianza, familias del personal estacionado en el cuartel general, recibían una visita educativa. Su animada charla se extendió hacia arriba, atrayendo la atención de los 3 líderes. Hayes los observó pensativo. A veces me pregunto si deberíamos decirles toda la verdad sobre lo que se avecina. ¿Saben lo suficiente? Chen respondió que nos enfrentamos a una amenaza y que estamos trabajando juntos para enfrentarla. Los niños no necesitan cargar con la carga de los detalles que solo los asustarían. La mirada de Karen se detuvo en los niños. Entre ellos había un joven de la Alianza de pie junto a un niño humano. Ambos eran claramente amigos a pesar de sus diferencias físicas. Hace solo 3 meses, ninguna especie sabía de la existencia de la otra. Hay algo notable en la crisis, reflexionó. Si nos hubiéramos encontrado en circunstancias diferentes, nuestros pueblos podrían haber pasado décadas, quizás siglos, viéndose mutuamente. Otros, con sospecha y hostilidad, en cambio. La necesidad forjó en 3 meses lo que de otro modo habría llevado generaciones. Un suave timbre los interrumpió, seguido de la voz del arquitecto de la IA de la estación. La emisaria Lumina ha llegado al laboratorio 7. La demostración de mecánica temporal está preparada según lo solicitado. Esa es nuestra Q. Chen dijo que si las teorías luminosas sobre la manipulación de los campos temporales resultan viables, podríamos obtener una ventaja táctica crucial. Mientras recorrían los pasillos de la estación, Kell Toren reflexionó sobre el extraño viaje que lo había traído hasta aquí. Había comenzado como explorador, se convirtió en un guerrero reacio y ahora se encontraba en algo completamente inesperado,
un puente entre civilizaciones. Las puertas del laboratorio se abrieron para revelar una forma luminosa y luminiscente que flotaba sobre un complejo aparato. El arquitecto reconoció su llegada con un pulso de luz. Mis amigos, la energía los recibió. Creo que hemos logrado un gran avance. La demostración que siguió fue nada menos que milagrosa al manipular lo que Lumina llamó variación temporal. Sienten que podrían crear burbujas localizadas donde el tiempo fluía de manera diferente, áreas donde sus naves podrían moverse y reaccionar a un ritmo acelerado en comparación con el enemigo, como explicó el arquitecto, principios involucrados, que el Fourin notó algo que no había visto antes en los ojos de sus colegas humanos. Una genuina esperanza. Más tarde, cuando los diversos equipos se dispersaron para implementar esta nueva tecnología, que el Fourin se encontró solo con Hayes en una pasarela de mantenimiento poco utilizada que ofrecía otra vista de la Tierra. Cuando me asignaron esta misión, el almirante alienígena confesó: esperaba descubrir seres primitivos que eventualmente podríamos guiar a nuestra alianza. En cambio, encontré iguales a quienes necesitábamos sobrevivir. A veces me preguntaba qué habría pasado si nos hubiéramos encontrado en tiempos de paz. Hayes consideró esto: quizás sea mejor. La adversidad elimina la pretensión. Nos encontramos en nuestro momento más desesperado y no vimos debilidad, sino coraje, que es una base más sólida que cualquier mensaje diplomático. Un silencio reconfortante se apoderó de ellos. Un guerrero de la Tierra y un explorador de las estrellas, unidos por un propósito común. Mi gente tiene un dicho, que el Fourin dijo: al final, las estrellas más brillantes se forjan en los fuegos más ardientes. Creo que ambas civilizaciones emergerán de este crisol más fuertes de lo que entramos, ya sea que nos enfrentemos a la victoria o derrota. Hayes asintió con la mirada fija en el distante planeta azul que había dado origen a la humanidad. Lo enfrentaremos juntos, y eso marca la diferencia en la inmensidad del espacio. Más allá de ellos, invisibles y aún distantes, los parásitos cósmicos se lanzaron hacia su nueva presa, sin saber que por primera vez en su antigua existencia se enfrentarían a un enemigo unido a través de las divisiones de especies y estrellas, un enemigo que había transformado el miedo en determinación y a los extraños en aliados. La batalla por la supervivencia apenas había comenzado.